Buenas tardes para todos. El día de hoy estamos con la doctora Shirley Castro. Ella nos va a hablar de un tema muy interesante, bullying y ciberbullying. Pues ya la conocemos, sin embargo la presento. Ella es médico de la Universidad de Santander y es residente de segundo año de medicina familiar de la FUCS. Entonces le agradecemos a la doctora por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, buenas noches a todos. Sí, sí, ya he tenido la grata oportunidad de estar con ustedes en varias oportunidades. Igual reitero que las veces que me inviten, con todo el gusto del mundo, pues voy a estar acá para hablar de ciertos temas. Hoy en especial este tema creo que yo lo propuse ante el comité organizador porque es un tema que mucha gente habla, ¿sí? A veces incluso en modo de broma porque me está haciendo bullying, o ya no me haga bullying, o voy a hacer bullying, le estoy haciendo bullying, pero a ciencia cierta no se conoce la magnitud de lo que es hablar de bullying o hablar de cyberbullying, ¿cierto? Es un tema que cada vez está cogiendo mucha más fuerza, lastimosamente no de una manera muy positiva, sino que por el contrario, lo que estamos reforzando día a día son noticias que dejan mucho que pensar, que lastimosamente nos deja como con un sinsabor, como con un ¿y qué pasa? ¿Sí? E incluso a veces, yo no sé, pero pues yo no tengo hijos, yo no soy mamá todavía, pero sí estoy en un círculo en el que comparto con gente que son mamás, que son papás, y la otra vez pensaba en cómo a la hora de buscar un colegio se preocupan por clases de equitación, porque les enseñen a hablar inglés, porque les enseñen a hablar francés, porque, mejor dicho, o sea, que el colegio sea súper completo. Y las pocas veces que he preguntado como, oye, ¿y has preguntado en el colegio cómo manejan lo del bullying? Si tienen una estrategia, si están implementando la 1620, que ya ahorita vamos a hablar acerca de esto. Hombre, y quedan como, ¿cómo qué? Y es que ese es el mensaje principal de esta charla. Todos eh, están en el riesgo que les hagan bullying, todos estos niños, y no solamente que les hagan bullying, sino que estemos compartiendo el escenario con un victimario, o sea, no solamente la víctima, el que le están haciendo, sino estoy en mi casa con un niño que está ejerciendo este tipo de violencia, porque si eso no tiene otro nombre, sobre otros niños de su misma condición. Entonces, espero con esto que vamos a hablar, que en cualquier momento que quieran hacer una pregunta, que quieran hacer un comentario, alguna anécdota, lo que quieran, por favor me dicen que con todo el gusto del mundo será muy nutritivo para todos. Pero mi idea principal es, oigan, el bullying es algo que nos compete a todos. Me compete a mí como sistema de salud, me compete a mí porque tengo sobrinos, me compete a mí porque probablemente sea mamá algún día y le compete a todo el mundo. No es algo de como a mi hijo no le hacen o mi hijo no está haciendo, pues no pasa nada. Ya vamos a ver que realmente todos, si nos podemos ver afectados y que todos podemos contribuir un poquito de un granito de arena para que la situación mejore un poco a nivel nacional de Latinoamérica y a nivel mundial. Entonces, para poder como iniciar, pues siempre hay que definir y saber de qué estamos hablando. Entonces, el bullying o el matoneo entonces, hace referencia a comportamientos de agresión o intimidación que son intencionales, ¿sí? O sea, hay eh, eh, un sentimiento explícito de hacer daño, ¿sí? Es repetitivo, sin embargo, pues no debemos esperar a que se vuelva o se torne repetitivo para tomar cartas en el asunto y usualmente se da como este desequilibrio de roles entre poder y sumisión contra un compañero pues que no está en como todas las condiciones de defenderse. Y en el cyberbullying, pues estamos hablando que es este mismo comportamiento intimidativo, agresivo, pero se está generando a través de redes sociales, a través del uso del Internet. Y esto, digamos que no solamente va a afectar a la persona, perpetúa el daño, porque lo que está en la red, pues se queda en la red y siempre vamos a tener acceso a eso, sino que también puede llevar a un anonimato por parte del agresor. No muchas veces, o realmente casi nunca, porque para eso vemos los perfiles falsos. Los que suben este tipo de contenido, de humillar a una persona, de hacer comentarios acerca de una persona, generalmente no ponen nombres propios, sino que lo hacen de una manera anónima para así evitar las pocas repercusiones legales que puedan llegar a tener. Y esto
porque es que cuando hablamos de bullying y de cyberbullying, yo hice la actividad. Comparto con muchos abogados, gran parte de mis amigos son abogados y algunos son trabajadores sociales y digamos que tenemos como esa variedad en nuestro círculo de amistad. Y me dio curiosidad y yo dije, vamos a ver, cuando estaba preparando el tema, quiero ver qué me puede decir un abogado acerca del bullying y el cyberbullying. Algunos de ellos les dije como, oye, ¿qué sabes del bullying? Oye, ¿qué sabes de cyberbullying? ¿Qué leyes en Colombia me pueden ayudar a...? Entonces, muchos de ellos son que penalistas, que no sé qué, o sea, como que están divididos en las ramas dentro del derecho, no sé mucho el tema, perdón si la estoy embarrando, y eran como, no, es que esta no es mi rama, no sé muy bien, pero busquemos en internet, no sé qué tal. Entonces yo decía, hombre, es un tema del que, una palabra que al menos todos hemos usado una vez en la vida y no sabemos cómo está el país con respecto a esto. Entonces, ¿a quién acude un padre de familia cuyo hijo es víctima de bullying, cuyo hijo es victimario? ¿O qué es la postura que está teniendo el padre de familia en esta condición, incluso el colegio? Entonces, aquí es donde vemos situaciones muy tristes como estas noticias. Todas estas noticias hacen parte del 2022. Una es un caso bastante fuerte que se vivió en un colegio, pues en Manizales, en donde a raíz de una manera de como de hacerle una broma a un niño, este casi termina empalado. O sea, yo no sé, pero no sé, de pronto los que no sepan, pues empalado es que prácticamente un objeto pueda entrar por algún orificio, sea anal o vaginal, y pueda llegar a destrozar órganos internos, pues por la magnitud del trauma, por el compromiso de este, y perfectamente puede llevar a una persona a la muerte. O sea, un niño casi muere empalado, es una cosa supremamente trágica, supremamente dolorosa, y pasó en Colombia. ¿Sí? O sea, no estamos, aquí no estoy hablando ni de Europa ni de Estados Unidos, porque pues ahorita con Netflix, con todas estas series, asumimos el bullying como el verdadero bullying que pasa en otros países, y no, Colombia no está lejos, pero para nada lejos de esta situación. Otra, pues, muerte de una niña en el sur de Bogotá que habría sido víctima de matoneo. O sea, esto está desencadenando tal estrés en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, que los niños no encuentran otra salida que acabar con su vida. O sea, yo no me imagino lo que tendrá que sentir un niño de 12 años, bueno, un adolescente de 12 años, una niña de 9, 14, 15 años, que tiene toda una vida por delante, que tiene mil oportunidades. ¿Cómo se tiene que sentir para llegar al punto de decir, es que yo no quiero vivir más? O sea, esta vida yo no me la aguanto, o sea, no la soporto, y decidir acabar con su vida? Porque una cosa es que de pronto haga un intento de suicidio, que eso no quiere decir que es que no sea grave, gravísimo, pero que sea completamente exitoso y que termine acabando con esta, es terrible. O sea, esto es un daño psicológico que no sabemos uno cuántos años puede durar, porque mucha gente pasa esa etapa, pero lleva con consecuencias el resto de su vida, que se ven reflejadas en su ambiente emocional, en su ambiente laboral, en su ambiente familiar, ¿sí? Entonces, realmente no es algo del momento, sino es algo que puede durar contigo para siempre, si no le ponemos un stop a esta situación. ¿Y qué pasa? Que así como mis grandes amigos ya abogados, y por favor no se vayan a sentir heridos si alguno llega a ver esta charla, de verdad, los admiro un montón, pero así como ellos, hombre, los colegios tampoco saben qué hacer con un caso de bullying, ¿sí? En muchas ocasiones consideran que la única salida es que el niño salga del colegio, pero ¿qué pasa? Que es que esto no es de un colegio en Colombia, puede pasar en todos los estratos, en cualquier colegio, y entonces esta no debería ser la solución completa al problema, ¿sí? Esto genera que yo pues, me pongo en la situación de los papás, no justifico la violencia de ningún tipo, pero me pongo en la condición de los papás y yo me imagino que debe ser algo supremamente doloroso. Tú ver a tu hijo llegar todos los días llorando, diciéndote cosas como es que yo no quiero más, no puedo más, ya mi vida, no sé qué, o sea, o simplemente ver cambios de comportamiento, ver que de pronto este niño que era tan brillante, que era tan alegre, que era tan, empieza a tener estos cambios y como que no sabes qué hacer, que intentas buscar ayuda y que nadie te da respuesta. Entonces, ¿qué es lo que les queda? Digamos que de alguna u otra manera tomar la justicia por sus manos, y esto se ha visto a nivel de Latinoamérica. Padres amenazando a menores de edad vía telefónica, esperándolos a las afueras del colegio, incluso llegando a la agresión física para intentar
detener este tipo de agresiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos deteniendo una agresión o una violencia con más violencia y pues claramente el resultado no puede ser otro que generar aún mucha más violencia. ¿Por qué? Porque digamos que a veces lo que se considera algo de niños, es que eso es algo de niños, eso les pasa, no pasa nada, no sé qué. Ya interviene un adulto, pues esto va a generar una respuesta por la contraparte, ¿sí? Que es que intervenga otro adulto, ¿verdad? Y esto incluso puede llevar a enfrentamientos entre padres o incluso en contra de las autoridades. Entonces, por lo menos en este caso, esto pasó en Argentina. Este padre llamó a este menor de edad, un chico tendría unos 12 años más o menos, y ese audio está grabado en internet y es uno es súper impactante el odio que inyecta ese papá en esa llamada. Realmente se ve que es un hombre que está herido, que no sabe qué hacer y que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, que incluso él mismo le dice como, mira, graba este audio para que a mí me pongan una caución porque si no yo te voy a despedazar, literal. Entonces, esto es una bola de nieve que realmente si no se le pone como un stop a tiempo, crece, crece y crece y lo que hace es llevar por su paso, porque este padre puede terminar preso. Entonces ya no solamente vamos a tener un niño que es víctima de bullying, sino que no va a tener esa figura paterna, no se va a criar con los padres en la casa, porque el padre puede terminar preso por intentar defenderlo. Esto va a generar que el niño que sienta culpa, fue por mi culpa, porque yo no pude defenderme, porque yo no pude hacer lo que tenía que hacer, que mi papá está ahorita en la cárcel. Y entonces, ¿qué? Pues, eso es un salpicón de complicaciones, consecuencias y cosas terribles. Por mucho tiempo se creyó que el bullying solamente involucraba a la víctima y al victimario. Entonces, tengamos definiciones claras. Víctima, pues, el que es como el blanco de todo este tipo de agresiones. El victimario es el que genera este acoso activo, pero resulta que con el tiempo cada vez más cobra importancia lo que pueden llegar a ser los testigos en esta situación. Pero los testigos, pero si hay testigos que a veces miran y ni arte ni parte, esto no es conmigo y como yo no quiero que me hagan lo que a él le están haciendo, pues yo simplemente no me meto. Ahí sí, la de Poncio Pilato, yo me lavo las manos y salgo de aquí. Resulta que con el tiempo se ha visto en diferentes estudios, en diferentes programas que se han implementado a nivel mundial para poder detener el bullying, que el rol del testigo realmente es algo muy importante porque puede llegar a cobrar un aspecto muy positivo y es ayudar a las entidades competentes cuando se tiene una ruta establecida para el manejo de esta situación a que se ponga un stop, porque muchas veces la víctima no se considera, o sea, no tiene como, no se sienten las capacidades para ir a denunciar y decirle al mundo como que estoy siendo víctima de algún tipo de violación por miedo a repercusiones, por miedo a que no le crean, por muchas cosas que pueden pasar por la mente de estos niños, de estos adolescentes, de estos jóvenes y pues lastimosamente el bullying está muy asociado a otros tipos de violencias que se pueden generar en diferentes edades. Entonces, los testigos pueden cobrar ese rol positivo, pero también pueden ayudar a la perpetuación de este maltrato. Y cuando esto se genera y se da como esta tarea, digamos que esta armonía de este mal acto perfecta, pues es cuando se baja bajo, cuando se efectúa bajo el código del silencio. Aquí todo el mundo sabe qué pasa, pero nadie dice nada, ¿sí? Si usted no quiere que le hagamos lo mismo, usted simplemente no van a decir nada y listo. Y hay un punto en el que hasta la situación se torna cómodo. Claramente para la víctima no, o sea, la víctima es el que siempre, siempre, siempre se va a ver mucho más afectado. Pero los testigos como que si no se meten conmigo tienen a quién molestar. Pues este tipo como de ignorar este tipo de situaciones también puede tener repercusiones en estos testigos y claramente pues va a generar que este daño se siga manteniendo en las víctimas e incluso en el victimario, ¿sí? Porque ya vamos a ver ahorita los perfiles de cada uno de estos componentes del bullying, qué puede desencadenar y alguna manera en que podemos llegar a ayudar a detener o a quebrar este código de silencio. Tenemos que la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, realizó un estudio para el 2022 en el que querían ver qué pasaba con el bullying a nivel de los países que conformaban esta organización. Entonces, en cuanto a Latinoamérica, Colombia es el segundo país que tiene más bullying en Latinoamérica. Solo es pasado, digamos que el número uno lo tiene República Dominicana. Muy lastimoso, o sea, muy lastimoso. Y cuando hablamos del cyberbullying, si bien Latinoamérica
tiene unos números menores a los que se manejan en Europa, pues digamos que esto no es algo para que sentirnos orgullosos, sino que es algo que realmente preocupa, porque quiere decir que si el mundo, o sea, Latinoamérica está mal en un mundo que está muy mal en este tipo de temas. Entonces aquí tenemos una comparación, ¿sí? En el que vamos a tener Colombia con respecto a los demás países que conforman la OCDE. Entonces tenemos que cualquier tipo de bullying en el colegio, Colombia está rankeando con un 32%, mientras que el promedio del resto de países que conforman esta organización está en un 22%. O sea, estamos 10 puntos porcentuales por encima del resto de los países. En cuanto a que hayan denunciado que en algún momento le hayan robado sus cosas o que hayan destruido su material de estudio, entonces tenemos que Colombia está en un 12.2% y el resto de los países se encuentran en un 6.6%. En cuanto a ser golpeado o empujado, porque en muchas ocasiones de pronto no hay una agresión física, ya vamos a ver que el hecho que no hayan golpes, que no haya morado, que no haya sangre, no quiere decir que no exista bullying, por el contrario, o sea, vamos a tener diferentes tipos de bullying que se están presentando y que a veces creemos que como no es físico, pues no pasa nada, ¿cierto? Pero resulta que las repercusiones psicológicas, las repercusiones emocionales pueden llegar a ser mucho más fuertes que a veces un golpe o un empujón en este caso. Colombia está en un 11.2% y el resto de los países en un 7%. Que si en algún momento lo excluyeron, lo dejaron fuera de algún grupo, de alguna situación, de algo que se haya presentado en el colegio, en Colombia está en un 15.9% y en el resto de los países está en un 8.7%. En cuanto a las burlas, ¿sí? Colombia, 18.1% y el resto de los países, 13.7%. Y en cuanto a las amenazas, ¿sí? Amenazas explícitas, tenemos que en Colombia un 10.6% y el resto de los países que conforman la organización, un 6.2%. Entonces, realmente, no sé si lo que vaya a decir suene muy mal, no, no es que, pues que así la diferencia sea de uno, o sea, Marichi, realmente este tipo de porcentajes deberían ser casi nulos, o sea, esto no debería presentarse. ¿Y qué pasa? ¿O por qué nosotros no lo sentimos tanto? Y es que resulta que en Colombia, y lo hablo de Colombia, no porque el resto del mundo no, sino porque soy colombiana y conozco es mi país, normalizamos la violencia. O sea, ay, pero ¿qué es burlarse de las orejas? ¿Qué es burlarse de la nariz? ¿Qué es burlarse del cabello? ¿Qué es burlarse de un aspecto físico? Ay, qué bobada, ay, qué pendejada, ay, qué no sé qué. Resulta que somos un país violento y la normalizamos, que es lo peor. Nos parece graciosísimo. Ay, vamos a burlarnos de no sé qué. Ay, vamos a burlarnos. Yo pensaba mucho y recordaba mi época del colegio. Y claramente, claramente me ponían apodos en el colegio y claramente se burlaron de alguna u otra forma de mí. Digamos que en ese momento yo pues no le prestaba atención, pero pues son personalidades, ¿cierto? Sin embargo, no quiere decir que no haya habido como un intento de hacerme sentir mal, porque cuando nos burlamos de alguien en su aspecto físico, no es con el fin de agradar a, sino con el fin de minimizar a la otra persona para yo sentirme superior. Ese es el fin, pero nos parece normal. La otra vez hablaba con un gran amigo y él decía que él sentía que por su orientación sexual, él nunca había sido víctima de pronto de violencia. Y resulta que después él hablaba con otro de sus amigos fuera del país y ponían como ciertas condiciones y sí, él sí había sido violentado al punto de que sus compañeros del trabajo no se sentaban a almorzar con él por su orientación sexual, solamente que él como que lo dejaba pasar porque normalizamos la violencia. No, a mí nunca me han violentado, no, a mí nunca, no, nunca, no, a mí no, no, a mí no, no, es que estamos tan acostumbrados a lo mismo que no lo notamos y que a veces minimizamos ese sentimiento en la infancia de ahorita. Entonces, no, que es que es la generación de cristal, no, que es que no sé qué, no, que es que cada... Hombre, ¿qué está pasando realmente? O sea, ¿cuál es el entorno y cuál es el trasfondo de las situaciones? Bueno, continuemos. Se va a presentar un ciclo y vamos a tener diferentes componentes en este ciclo que es el que lleva al bullying. Uno, pues vamos a tener al acosador, que es realmente el que va a generar como esta parte activa y de acoso constante a la víctima. Va a haber como una parte que son como los seguidores o los secuaces, porque cuando uno está en la adolescencia, cuando uno está en la infancia, la aceptación de sus pares es fundamental, ¿sí? Ahorita de pronto cuando ya somos
adultos hechos derechos en algunas ocasiones, em, decimos, "Ah, eso es una bobada, ya empezamos a ver la vida de otra manera", pero se nos olvida que pasamos por ahí y que cuando estuvimos en ese momento para nosotros también fue importante la aceptación de nuestros pares. Entonces, ¿qué pasa? Para yo sentir que hago parte del grupo de los populares, de los niños bien, de los que sí son amigos, de los que salen, de los que la pasan chévere, pues yo puedo empezar a tener cambios en mi comportamiento para generar esa aceptación en ese grupo al que yo quiero pertenecer. ¿Sí? Y de pronto, pues yo sé que muchos de mis compañeros de residencia en medicina familiar van a estar acá y es precisamente esta crisis que atraviesa la adolescencia, que es la que representa y que puede llegar a explicar muchos de estos comportamientos. Entonces tenemos los seguidores y los secuaces que toman parte activa, ¿sí? En el proceso, puede ser instigando, puede ser generando el círculo donde a la víctima la tienen como minimizada o de alguna u otra manera, sin embargo, ellos no inician el acoso. ¿Sí? O sea, ellos esperan a que haya un detonante, a que haya una cabeza, un liderazgo en esa situación que active ese acoso y ellos simplemente van a ir a apoyar la situación. Hay otros apoyadores activos y acosadores pasivos, que esto lo que van a hacer es apoyar el acoso, pero no van a formar como activamente las situaciones. Es decir, puede que simplemente se queden observando. Claramente el victimario al sentir que es el centro de atención, pues va a aumentar este tipo de violencia. ¿Por qué? Porque yo soy la figura. Vienen a verme a mí, entonces yo tengo que lucirme, ¿cierto? Tengo que hacer un muy buen papel porque ellos vienen es a admirarme, porque lo que yo estoy haciendo, genial. Y es que esa es la cuestión, que muchas veces estos adolescentes, estos niños que son victimarios, ni siquiera reconocen el daño que están haciendo. O sea, ellos lo hacen y les parece muy normal. Muchas veces, porque eso es lo que están viendo en casa, y es que eso es lo principal que tenemos que ir a descartar en este tipo de niños. O sea, no es como, ay, es que ese niño que no sé qué, qué tal, que una cosa, y que mire cómo trata, y que mire cómo hace. Oigan, calma, ¿sí? Yo sé que la situación es complicada y que claramente él puede pintar muy mal en toda esta situación, pero, y no es justificarlo, pero que hay detrás de este niño, que lo está llevando a esta ira desmedida, a este tipo de violencia tan descontrolada, para que esté generando este tipo de comportamientos. ¿Será que es que ese niño, que aquí es el niño malo, es un niño que está siendo víctima de violencia en la casa, que los padres nunca están, que los padres lo maltratan de alguna u otra manera y por eso se llena tanto de ira que tiene que llegar al colegio a explotar y a desahogarse? Ojo, sí, empatía, hay que ponernos en los zapatos de todos y no es justificar, o sea, yo no voy a ir a decir, no, pues es que, pobrecito, o sea, ahorita con todo esto de la serie de Jeffrey Dahmer, que ha sido como el boom de, ah, pobrecito, es que él tuvo una infancia, entonces yo voy a justificar que haya matado a ese montón de gente. Claramente no. Pero es decir, oiga, miren, había algo más, ¿sí? Estaba gritando auxilio desde muy temprana edad y nadie le prestó atención. Y claramente, pues vienen las consecuencias que pueden desencadenar este tipo de cosas. Vamos a tener los apoyadores pasivos y acosadores potenciales, que es incluso aquellos niños que hasta pueden llegar a sentir agrado en este tipo de situación. Y es que no es un misterio que tenemos rasgos de personalidad, ¿sí? Que la patología mental existe, que sí, ahorita pues ya no es tan tabú, ya hablamos mucho más abiertamente de esto, pero a veces puede ser que el cariño y el amor que tengamos a nuestros seres queridos nos impida ver realmente señales o signos de alarma que me hagan decir, tengo que prestar atención a este niño, ¿sí? Porque está teniendo este tipo de comportamientos que me puede estar hablando a mí, que si no lo empezamos a manejar, que si de pronto no entra en alguna terapia con psicología, con psiquiatría, etcétera, puede desencadenar ya una personalidad bastante nociva. Los mirones no involucrados, que son aquellos que van, miran y no dicen nada, ¿sí? Están los defensores potenciales, que son aquellos que desaprueban el acoso, o sea, niños que dicen esto no está bien, piensan que deberían ayudar, como yo debería hacer algo, pero no encuentran esa motivación para del pensamiento pasar al acto. Y es algo completamente esperado porque es que son niños. Uno no puede esperar que un niño que no ha tenido el desarrollo psicomotor, el desarrollo cerebral completo, pues sepa qué hacer en este tipo de situaciones. Y es que a veces se nos hace muy común decir, es que este niño es tan maduro, este niño, no, o sea, podrá ser de pronto maduro en algunas situaciones, pero sigue siendo un niño que tiene miedo, un niño que se puede manipular de muchas maneras, lo manipulan a uno, que ya está grande. ¿Cómo le pedimos a un niño que no se deje manipular? O sea, es completamente difícil, ¿cierto?
Y están los defensores, que son aquellos niños o aquellos adolescentes que sí desaprueban la situación y que toman cartas en el asunto. Y este es un punto de quiebre importante, porque si yo como maestro, porque esta charla no solamente es para residentes, para personal de salud, sino que pues ojalá lo puedan ver maestros, lo puedan ver la parte de las autoridades, todo lo que es la policía, la fiscalía, lo que sea, o sea, porque realmente todos tenemos que aportar algo a esta situación. Si este niño va y acusa de alguna u otra manera, yo no puedo ignorar que un niño o un adolescente me esté diciendo a mí, oiga, doctor, doctora, policía, mamá, profe, directora, psicóloga, lo que sea, está pasando esto, esto y esto. Y yo simplemente, ah, no, tranquilo, o hoy, mira, no, no pasa nada, ya, olvidado el problema. Y es que eso es lo que pasa, minimizamos, minimizamos. Ah, no, pero es que han sido burlas, o sea, desde él solo se burlan, nunca lo han tocado, no pasa nada. Es que la burla, a empezar con un maltrato, una violencia física directa, es esto. O sea, ¿cuántas veces no nos pasa que en la calle dos adultos empiezan insultándose y pueden terminar precisamente el uno apuñalando al otro? Y eso son las noticias del día a día acá en Bogotá, en el Transmilenio, que ya es una noticia. Un muchacho de 14 años pisó no sé a quién y el otro se le hizo fácil sacar una navaja y matarlo, o sea, me pisó, ¿sí? El grado de intolerancia en el que estamos es absurdo, ¿sí? Entonces, más en esta población, o sea, recordemos que lo que es las políticas de infancia y adolescencia son puntuales en Colombia. Por favor, ¿sí? De todos es la responsabilidad de ayudar en este tipo de situaciones. Lo que empieza como algo de niños, ¿sí? Puede terminar en otros tipos de violencias establecidos como violencia intrafamiliar, violencia al adulto mayor, violencia laboral. Y miren que siempre estamos hablando de los mismos roles, dominación y sumisión, ¿sí? Yo tengo un cargo de poder, yo siento que tengo como, estoy aquí y mi víctima está acá, entonces esto me da el poder de poder, perdón, valga la redundancia, esto me da la capacidad de poder ir a afectarlo de alguna u otra manera. Generalmente a los victimarios, si no se les pone un stop, ellos siguen siendo victimarios en todos los roles de su vida, como jefes, como parejas, como papás, como hijos, como todo. Y generalmente la víctima puede también desarrollar este rol. Entonces es la mujer que siempre busca el mismo patrón de pareja, y no solo la mujer, los hombres, ¿sí? Porque es que la violencia aquí es pareja, que hay violencia para todo el mundo. A las mujeres la maltratan, claro que sí. A los hombres los maltratan, claro que sí. A los adultos mayores los maltratan, claro que sí. En el trabajo hay maltrato, ¿sí? Entonces, lo que les decía, son roles que permanecen en el tiempo y que van a ir a afectar todas las áreas de la vida de este tipo de personas. Y que si no es continuar solamente con la víctima, es todo lo que viene secundario a esto. Como les comentaba, el bullying no solamente ya es esta agresión física, sino que vamos a tener diferentes tipos de bullying. El social, que es simplemente yo aislar a la persona, ¿sí? No, no te juntes con esa niña porque tiene piojos. Es una frase muy coloquial, de pronto muy de mi época, ¿sí? Pero, oigan, o sea, ¿cómo estoy yo aislando a un niño, un adolescente de ese tipo? ¿Sí? De dejarla a un lado, de que no tenga opinión, de que no tenga nada. El psicológico, que ya es las burlas, minimizándolo, haciéndolo sentir inferior, ¿sí? El sexual, que ya esto es otro mundo aparte y realmente es supremamente peligroso. Yo creo que a raíz de todo lo que es la parte sexual, de este bullying sexual, el sexting y todas estas cosas, em, es que la Organización Mundial de la Salud es tan explícita con el uso de pantallas en la población de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Un niño menor de 5 años, papá y mamá, de verdad no tiene por qué estar usando una pantalla. No, que es que ve videos de, yo no sé, o sea, la verdad, la otra vez hablaba con un círculo de amigos también un poco del tema y yo decía, pero es que, ¿qué están viendo los niños? De pronto ya estoy desactualizada y Pepa no es el boom que era hace un tiempo cuando mis hermanos menores eran más pequeños, pero alguna vez vi capítulos de Peppa Pig, este marranito que es tan famosa. Pepa es una grosera. O sea,
Pepa es supremamente rebelde, supremamente grosera. Es realmente yo como papá, como mamá, como tío, como abuelo, como cuidador, como quien sea, yo realmente me estoy sentando a ver el contenido que está viendo mi hijo en internet. Realmente estoy prestando la atención necesaria para que estos videos infantiles que yo considero inofensivos de pronto no terminen en alguna otra cosa. O sea, yo no sé ustedes, pero a mí por lo menos la noticia de esta muñeca de Hasbro, que son como unos duendecitos, que tenía un botón en la entrepierna y que cada vez que les pichaban el botón en la entrepierna se reía, a mí me pareció caótico. O sea, yo le estoy enseñando inocentemente, porque yo no digo que acá un papá lo haga con el propósito del caso, sino por desconocimiento. Pero si la niña ve que la muñeca tiene algo entre las piernas y es un botón que la hace reír, ¿qué mensaje le estoy dejando yo a estas niñas, a estos niños, a estos, bueno, niñas y niños, los adolescentes, tanto no es con eso? Ahora, ¿con qué responsabilidad le pido yo a un adolescente que maneje redes sociales? Si realmente ellos conocen la magnitud, o sea, el mundo que hay detrás de esa pantalla, los riesgos a los que está sometido, o sea, es que perfectamente puede ser, o bueno, los casos que uno ve, porque yo no sé, yo como que vivo viendo ese tipo de casos, no sé, pero de niñas que las raptan en el colegio, tratado de blancas, terminan en prostitución, terminan por ahí en la calle y todo, ¿por qué? Porque es que el consumismo y las redes sociales es algo que es necesario. O sea, de verdad yo creo que aquí en esta reunión, ejemplo, no hay nadie que no tenga Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, algo. Y es realmente qué tipo de contenido estoy subiendo, qué tanta información le estoy generando yo a este mundo exterior, ¿sí? O sea, realmente es tan importante que sepan cada cosa que yo hago. Y si nos sentamos a hablar de los influencers y de muchas cosas, bueno, esta es otra charla completamente, así que continuemos con el bullying. Y el bullying físico, que ya es como el más evidente, que ya es el maltrato físico, pues en todo su esplendor, ¿verdad? Las repercusiones, las consecuencias que pueden desencadenar no solamente en la víctima, sino en el victimario, incluso en los testigos, porque se ha visto en algunos casos que los testigos cuando al verse sometidos, o sea, al ver ese tipo de violación, sienten que puede ser la próxima víctima y esto puede desencadenar en ellos terrores nocturnos, ¿sí? Sueñan con que los están violentando de alguna u otra forma, puede llevarlos a una situación de estrés porque no sabemos cómo lo tomen ellos y alguno de ellos se pueda sentir culpable. Es que si yo hablara de pronto esto para, pero es que si yo hablo y luego me la montan a mí y luego me hacen daño a mí y si yo hablo y nadie me cree, ¿sí? Y si yo hablo y le creen esa a la persona, a la victimario, no sé qué, ¿cómo quedo yo? Entonces esto lleva a que niños que disfrutan el colegio, que les encanta ir al colegio, de repente ustedes ven que ya no quieren ir al colegio, que empiezan las excusas, no es que me duele la cabeza, no es que no se me duele el estómago, dolores crónicos, me duele un estómago y le han hecho de todo y el niño no tiene nada. ¿Qué pasa? ¿Será que es que él me está somatizando? O sea, el cuerpo está hablando de un estrés que le está manejando y no lo estamos escuchando. Los lleva a consumo de sustancias psicoactivas y sabemos que entre más joven se inicia el consumo de sustancias psicoactivas, pues peor va a ser la dependencia y más difícil va a ser el poder dejarlas. Trastornos de ansiedad, trastornos de estrés, incluso pueden generar estrés postraumático. Pero no, pero es que a él no le hicieron nada, pero es que a veces yo no necesito que me pase a mí directamente para sentirme afectada. Trastornos del sueño, cuando esto en adolescentes, pero cuando estamos hablando de niños menores de 10 años, niños que tenían un control de esfínter perfecto, ¿sí? O sea, ellos iban al baño, como se empiezan a orinar en la cama. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa regresión? ¿Por qué si estábamos súper bien en el desarrollo nos estamos echando para atrás? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Trastornos de la conducta alimentaria, entonces nos vamos a los dos puntos, o que se presenten casos de anorexia, ¿sí? Que no coman, que etcétera. Incluso esto se ve muy asociado cuando las burlas son por aspectos físicos. Entonces el niño que es de pronto gordito en el colegio, que se la montan por ser gordito, estos niños hacen lo que sea por bajar de peso y son niños que no están dispuestos a subir de peso nuevamente. Entonces esto desencadena trastornos de la conducta alimentaria. Ahora, lo otro es que empiecen a hacer atracones. Entonces el niño en el día no come nada, pero la ansiedad en la noche le puede tanto que va y se roba un montón de papas, se compra un montón de cosas y se las embute en el cuarto y luego va y vomita. Entonces, ¿sabemos qué tienen nuestros niños y nuestros adolescentes en la habitación? Sí, es muy claro y es muy respetable cuando un adolescente le dice como mamá, como al mamá, a la mamá o al papá, es que yo necesito mi privacidad, completamente de acuerdo, ellos necesitan su privacidad.
Pero es que una cosa es yo darles libertad y confianza y otra cosa es que yo no sepa qué está pasando en la habitación de mi hijo, ¿sí? Yo no sepa qué está pasando en la vida de mi hijo. Yo no sepa qué está pasando en el contexto en el que se maneja mi hijo, ¿sí? Porque a veces las señales son tan pequeñas que en serio no se notan. Y a veces nos ensimismamos tanto en nuestro día a día, en el trabajo, y no es que yo esté reprochando que trabajen, por el contrario, trabajar pues, es necesario, ¿sí? Y a veces que se quiere llenar como ese vacío que uno considera que tuvo en su infancia, como en los hijos, y es como yo no tuve tales oportunidades, me voy a esforzar a matar para que mi hijo sí tenga todo lo que yo no tuve. ¿Qué de pronto contraproducente me puede llevar este tipo de conductas? ¿Sí? Compartir espacios, a veces el espacio de la cena. Desconéctense del celular y compartan y realmente conozcan esta persona que está en la casa. ¿Sí? Porque una cosa, y todos sabemos, todos fuimos adolescentes cuando queríamos aparentar ser santos, éramos santos, pero realmente no era no era nuestra esencia, ¿sí? Y es eso, porque no, mi papá tiene el poder, entonces yo tengo que comportarme bien. La idea es llegar a conocer realmente la esencia de esas personas que viven bajo su mismo techo. Y sobre todo dar ejemplo. Yo como le pido a mi hijo que no esté pegado a un celular todo el día, si es que yo como papá vivo pegado al celular todo el día. No, pero es que yo trabajo desde el celular, válido. ¿Sí? Pero hay que aprender a dividir los espacios, que el adolescente, que el niño crezca viendo que mi papá sí trabaja con el celular, porque el mundo va evolucionando, no nos podemos quedar ni bajar del bus, ni modo, tenemos que evolucionar con él, pero me dedica tiempo, saca espacios, los tiempos de familia son tiempos de familia, nos desconectamos del celular, paz, ¿sí? Depresión y la depresión, la ansiedad, pues perfectamente pueden terminar en un suicidio, que ya es lo más grave de lo más grave del mundo, porque pues ya es algo que cuando se presenta, pues ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Entonces, la idea es poder prevenir y evitar precisamente que se desarrolle esto. Entonces, vamos a tener perfiles, ¿sí? Los perfiles de los componentes del bullying. Entonces, uno, pues es la víctima. Entonces, tenemos que la víctima va a tener bajos niveles de empatía cognitiva. Generalmente no pueden, pues no es que no puedan, sino que se les dificulta o los niveles de regulación emocional realmente son muy bajos. No toman decisiones, ¿sí? Y realmente no es que manejen una asertividad apropiada, probablemente por el miedo. Y si sí, y si no, o sea, como que es gente que no sé si sé, de pronto sí, de pronto no, si lo hago y si no lo hago, la indecisión, ¿sí? De pronto les genera como este rasgo de inseguridad y la inseguridad se detecta de pronto por el victimario y siente que lo hace una víctima fácil, ¿cierto? Va a tener una incapacidad para iniciar y mantener conversaciones con sus pares y sobre todo, y lo más grave de esta situación es que sienten esa incapacidad para hacer defender sus derechos, para alzar la voz, para denunciar y por eso es que ellos se quedan callados, porque sienten que no hay sentido, o sea, ¿para qué lo hago? No vale la pena. En cuanto al victimario, entonces tenemos que no tienen empatía afectiva, ¿sí? O sea, ellos no se ponen en la situación del otro, lo que les explicaba son, no, ni siquiera sienten que están haciendo daño, es como que pues, ni sé ni me importa, sencillo, la otra persona puede estar sufriendo, llorando y a mí me da sinceramente igual. Hay pobre autocontrol, realmente no hay una toma de perspectiva, ¿sí? Ante la situación, no hay remordimiento, a ellos realmente no les causa nada este tipo de sufrimiento y tampoco tienen compasión. O bueno, si la tienen, pues tienen muy bajos niveles de compasión. Y estos son rasgos, digamos, que pueden desencadenar personalidades tóxicas, ¿sí? Entonces, pues aquí no vamos a hablar directamente de todas las psicopatologías que pueden estar asociadas, pero sí, nuevamente los invito a que realmente, y sobre todo lo que es el personal escolar, los profes que comparten gran tiempo del gran tiempo con los muchachos en su entorno, digamos, natural, porque pues en el colegio ellos son, ¿sí? Mirar qué bandera roja podemos encontrar. Y a los papás que realmente sean receptivos. Yo sé que las épocas han cambiado y no es que vamos a volver a la época de los ladrillos castigados allá debajo del sol, pero hombre, el profe no es el enemigo, el médico no es el enemigo, las autoridades no son las enemigas, ¿sí?
tratemos de empatizar un poco, de escuchar, ¿sí? Yo sé ¿Vas que, a jugar? ¿Vas a leer en ese momento donde toca jugar? Sí. ¿Sí? Sí. a ver, como silencio, bueno, ya lo silenciamos. Entonces, como les decía, o sea, el enemigo no es el profe, el enemigo no es el médico, el enemigo no es aquella persona que de pronto me está diciendo, oigan, vamos a mirar qué está pasando con tu hijo, ¿sí? Eso no quiere decir que me quieran atacar, que me están humillando a mi hijo, que no sé qué. Detengámonos un poco y aprendamos a escuchar, ¿sí? Porque a veces no escuchamos, o escuchamos no realmente para escuchar, entender la situación, sino para responder. Entonces, tolerancia, ¿sí? En todos los niveles. Y en cuanto a los testigos, pues vamos a tener dos tipos de rasgos de personalidad, unos positivos, unos negativos. Los positivos, pues pueden llevar a que estos testigos realmente favorezcan la regulación emocional, que sean como este enlace para la cooperación, la retención de información relevante en situaciones sociales, o sea, ellos pueden realmente dar como un punto imparcial de la situación. Pueden favorecer la flexibilidad cognitiva y la revalorización del otro, o sea, puede ser como este trampolín para que de pronto la víctima, que en este caso tiene tan bajos niveles como de autoestima y de esa necesidad de hacer valer los derechos, como que sea este motor para que este tipo de rasgos empiecen a aumentar los niveles, ¿sí? Y esta víctima coja la confianza que necesita para empezar a hacer cambios en su vida. Eh, pero pues a veces vemos que cuando este tipo de comportamientos no es tan positivo, sino que por el contrario son testigos que se quedan callados, que prefieren dar a un paso, entonces realmente lo que van a favorecer es uno, que ellos aprenden a adaptarse a la atención, ¿sí? A manejar ese nivel, porque esto es un ambiente mm, que no va a traer nada bueno a estos niños. Si un ambiente de violencia, de miedo, en que ellos se sienten que en cualquier momento pueden ser agredidos, pues estos niños no van a tener un desarrollo completo de la personalidad y si la tienen, pues no va a ser para algo muy bueno en todos los casos y puede dejar su rasgo. O sea, no estoy diciendo que es que todos los niños van a quedar con sí o sí firma, punto, no. Pero sí aumentan los riesgos, acuérdense pues que acá hablamos de probabilidades, ¿listo? Y que pues cada persona tiene como sus propias personalidad, en este caso rasgos de personalidad positivo que pueden ayudar o mecanismos de defensa que pueden ayudarlo a sobreponerse de la situación. Y en el caso de ellos, pues que ni arte ni parte en la situación, pues digamos que sí se ha visto que favorece la perpetuación del abuso. En cuanto, estos son los números del cyberbullying y lo que les decía, Europa está volado en los niveles de cyberbullying, o sea, realmente es algo supremamente complejo y que el cyberbullying, a diferencia de pronto el bullying, lo podemos encontrar en todas las edades, ¿sí? O sea, aquí en cualquier momento de nuestra vida se puede llegar a afrontar. Realmente, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Cómo puedo detenerlo? O sea, ¿cómo yo detengo el Internet? Muy difícil, ¿sí? Porque si no es por una cosa, sale por otra. Y hay gente que maneja supremamente bien todo lo que es la parte del Internet y puede tener acceso a muchas cosas. Entonces, este es un tema aún más complejo y aún más peligroso, porque es que es anónimo, o sea, tú no sabes de dónde está viniendo realmente el ataque. Entonces, por favor, tener mucha prudencia con el manejo de la información que subo en Internet. En el momento en que algo queda en un celular, créanme que puede llegar cualquier persona a invadir este tipo de contenido. Y no es que yo esté diciendo que es que si yo me quiero tomar una foto, que eso es pecado, que eso no se hace, que la culpa es mía. No, la culpa no es mía. Lo que pasa es que como yo soy la que se puede ver afectada el resto de la vida, entonces digamos que sí los invito a que anden con un poco más de cautela, sí, como tener un poco más de cuidado o de ser más quisquillosos en el manejo de esta información, porque es que y yo creo que la vida nos va demostrando que si hoy estamos aquí, mañana no sabemos, hoy estamos con una persona, con un grupo de personas y pasado mañana puede que no, y las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Entonces, no solamente vamos a tener que es que son los niños y los adolescentes los que tienen componente en esta parte, todos aportamos. Así como todos podemos aportar para que esto se detenga, pueda tener una solución completa, todos aportamos a que se perpetúe. Entonces, en cuanto a la unidad educativa o en el colegio, ¿qué tenemos? Uno, no hay políticas educativas que realmente sancionen conductas violentas, ¿sí? Hay ausencia de transmisión de valores, nos preocupamos más porque hablen francés, inglés, alemán, no sé qué, tal, y no realmente por el valor de la persona, de favorecer y de fortalecer estas relaciones entre pares.
Entonces, esto pues, claramente hace que sea más fácil que se desarrolle la violencia en este ambiente. Transmisión de estereotipos inadecuados, y lo de los estereotipos ahorita lo vemos cada vez como más fuerte, cada día como que se fortalece más. Falta de atención a la diversidad cultural. Pensar diferente no está mal, ¿sí? Mi libertad termina cuando empieza la libertad del otro. Y si yo quiero creer en algo y tú quieres creer en otra cosa, y si yo soy blanca y tú eres moreno, y yo soy churca y tú eres pelirizo, pues eso no me tiene que clasificar a mí como una persona buena o una persona mala, ¿sí? O no digna de, o digna de. Todos somos iguales. O sea, todos nos vamos para el mismo lado, ¿sí? Y todos nacemos, nos reproducimos, morimos. Otros nos reproducen, nacen, mueren, pero todos terminamos, vulgarmente hablando, en el mismo hueco. Entonces, enseñarles desde pequeños a manejar esta diversidad es supremamente importante, porque esto crea tolerancia, ¿sí? Y no es que yo comparta, yo puede que no comparta el pensamiento de otra persona, pero eso no me da el derecho de minimizar a la otra persona solo porque piensa diferente. Vulnerabilidad psicológica del profesorado, ¿sí? Muchos profesores, cuando se les hablaba del tema, y hubo una entrevista muy particular que me encontré en internet, donde decían, pero es que a nosotros nos da miedo, o sea, ya el profesor le da miedo acercarse a decirle algo al padre de familia, porque puede terminar, mejor dicho, agredido, con demandas, lo sacan del colegio, no que, o sea, entonces, lo mismo, no es que yo esté apoyando a las conductas de muchos años atrás, en donde el profe le pegaba al estudiante, porque no, o sea, lo que les dije de un principio, yo no tolero la violencia de ningún tipo, en ningún contexto, pero, pero sí seamos más receptivos y escuchemos lo que está pasando. Falta de reconocimiento social respecto a la labor del profesorado, y es eso, minimizar a los profes. Los profes están compartiendo con ellos todo el tiempo. Yo creo que valdría la pena escucharlos, sin la necesidad de agredirlos, ¿sí? Escucharlos. En cuanto a la familia, pues el núcleo familiar, digamos que es como que donde se va a desarrollar este niño los primeros años, que son tan fundamentales para el desarrollo de la personalidad. Entonces, sí o sí, hay que revalorar este entorno del menor, ¿sí? Prácticas de crianza inadecuada. Entonces vamos a los que son completamente restrictivos, no porque yo lo digo, porque no, y punto, y ya. Pues este niño se está criando que no tiene voz, que no tiene voto, que no puede decir nada, que siempre tiene que estar callado, obedecer todo lo que le dicen, porque sí, ¿sí? Entonces, miren, estos son los rasgos de personalidad de una víctima. Ahora, por el contrario, entonces, no, tranquilo, lo que tú quieras, como tú quieras, a la hora que tú quieras, sí, yo te lleno de regalos, de obsequios, de todo. Entonces, estos son niños que tienen pobre tolerancia a la frustración, porque como siempre se les ha dado lo que quieren, a la hora que quieren, como ellos quieren. De pronto, con el mínimo esfuerzo, y no es que yo esté diciendo que darle algo a sus hijos esté mal, no, pero es que tienen que aprender a encontrar el valor de las cosas, de cuidar las cosas, de lo que me rodea, ¿sí? ¿Por qué? Porque los extremos siempre son malos. La idea es encontrar puntos de equilibrio. Educación al margen de la sociedad, el desarrollo, ¿sí? O sea, yo no puedo de pronto inculcar las prácticas latinoamericanas en otros países, ¿sí? Por lo menos Afganistán, o por lo menos la parte de todo lo que es Asia y todas estas cosas, porque son culturas diferentes, y eso también se debe entender, ¿sí? Que las culturas se manejan diferente, o incluso, no nos vayamos lejos, población indígena, tienen otras leyes completamente diferentes. Maltrato intrafamiliar de cualquier tipo, verbal, psicológico, físico. Familias disfuncionales, porque es que la familia no es solo decir yo tengo familia, mamá, papá, tíos, abuelos, y a la hora que realmente necesito la familia no cuento con nadie, pues eso y nada, pues es lo mismo. Entonces, tener una familia que no reconoció un problema, ¿sí? Que de pronto, listo, conmigo no es. Yo como hija, mis papás, conmigo súper bien, pero entre ellos no se pueden cruzar tres palabras porque ya hay 8 piedras en la mano. ¿En qué ambiente se está creando este menor? ¿Sí? Cuando si bien no hay ningún tipo de maltrato, o sea, no lo tratan mal, no nada bien, pero no hay ese apoyo, como que no hay esa escucha, como que nadie le presta atención. Esto también es una familia disfuncional. Y lo que se ve ahorita muy comúnmente, y sobre todo en ciudades tan grandes, por ejemplo Bogotá, yo vengo de una ciudad pequeña, Bogotá es una ciudad pequeña, me encanta, la adoro, pero es una ciudad pequeña. Esto favorece que al menos la gente tenga el acceso de ir a almorzar a la casa.
porque las distancias son cortas, porque no hay tanto trancón, porque etcétera, etcétera, etcétera. Pero por lo menos acá en Bogotá que hay personas que salen a la casa a las 4 de la mañana para poder llegar a su sitio de trabajo y retornan 9, 10, 11 de la noche, donde sus hijos están dormidos, no se está compartiendo tiempo. Y no es que ella les esté diciendo váyanse de Bogotá, porque Bogotá es un factor de riesgo para. No, pero entonces quiere decir que entre más tiempo, de pronto, menos tiempo yo tengo para compartir con mis hijos o con mi familia, hombre, que esos pequeños espacios sean espacios valiosos, ¿sí? Realmente que sean fructíferos, que sean positivos para el desarrollo de esta. Este es un video chiquito que les traía para hablar de lo socialmente aceptado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí esta película, la gran mayoría la hemos visto de alguna u otra manera, TNT o lo que sea, y es una estudiante de África que ella viene por primera vez al colegio. Entonces, viene una cultura diferente, con normas diferentes y se enfrenta a esto. Mi primer día en la escuela fue una mancha borrosa, una mancha estresante, surrealista y borrosa. Tuve problemas por cosas insignificantes. ¿A dónde vas? Tengo que ir al baño. Necesitas permiso para eso. Ok, ¿podría darme permiso? Buen intento, ve a tu lugar. Nunca había vivido en un mundo donde los adultos no confiaran en mí y me gritaran constantemente. No te adelantes a leer. No quiero tinta verde. No comas en clase. Purgen, Platz. Te digo que lo vi todo. Todo. ¿Viste el beso? Solo cuenta si viste el beso. Es cierto, viejo. Tenía muchos amigos en África. ¡Jumbo! ¿Qué? Pero hasta ahora ninguno en Evanston. Hola. ¿Qué tal tu primer día? Bueno, esto es un ejemplo de cómo pues, no hay un entendimiento de la diferencia de cultura, de que está en un proceso de adaptación, de pronto nadie le explicó, nadie le dijo cómo era la cuestión, y esto que generó rechazo, que generó aislamiento. Entonces, cuando... Ay, Mi primer perdón. día en la escuela fue Se una volvió mancha a- borrosa. Entonces, cuando esto pasa, hace que tanto los niños, niñas, adolescentes empiecen a buscar aceptación y refugio en otro grupo, así no sea lo que yo estoy acostumbrada o mi parecer o mi pensamiento, pero no importa, estoy siendo aceptada, ¿sí? Estoy en un grupo, alguien me acepta, tengo amigos, tengo amigas, ¿no? Una manera de poderme desarrollar socialmente. Y esto hace a que se genere un cambio de personalidad, cambios de comportamiento. Y de pronto los que han visto la película se dan cuenta que ella se vuelve un ser completamente diferente, ¿sí? Y todo esto dado a qué? Precisamente a la necesidad de aceptación. Y por ahí pasamos todos. Por eso es que yo no digo que es que juzgarlos porque, ay, es que la necesidad de aceptación, no, todos pasamos por ahí. Sino es poder entender, recordar por dónde pasamos y poder generar una ayuda en estas situaciones de estrés o de angustia. Esta ya vemos la otra parte en el proceso, que es cuando ya ella genera ciertos grupos sociales. Hola. Súper fracasada, iremos de compras. Regina era como la Barbie que nunca tuve. Jamás vi a alguien tan glamuroso. ¿Qué te parece North Shore? Está bien. Me uniré a los mateatletas. No es hacer eso, es suicidio social. Demonios, qué suerte tienes de que te tienes. Exactamente. La visita al centro comercial de alguna forma me recordó estar en África, cerca del abrevadero, donde los animales están en celo. ¿Dónde? ¿Y está con Taylor Weddell? Escuché que salía. Espera, Jason no saldrá con Taylor. No puede despreciarte así. Es un sucio infeliz. Tu teléfono. No vas a llamarlo, ¿sí? ¿Crees que soy idiota? ¿No? Weddell.
hotel en South Boulevard. Identificador de llamadas. No, si te conecta información. Hola. Hola, ¿podría comunicarme con Taylor Weather? No ha vuelto a casa. ¿Quién es? Oh, soy Susan de Paternidad Planeada. Tengo los resultados de sus análisis. ¿Podría decirle que me llame apenas pueda? Es urgente. Gracias. Entonces vemos cómo hace parte, ella empieza a ser parte y a tolerar muchas cosas precisamente para ser aceptada. Entonces yo no es que esté diciendo que de pronto todos los que están rodeados o los que hacen parte de este círculo del bullying estén completamente de acuerdo con, pero de alguna u otra manera lo toleran y lo aceptan, así no estén de acuerdo, ¿sí? Así de pronto no sea lo que le enseñaron, pero en el momento ese de su entorno. Entonces facilita que se presenten y que sea propensa a esta situación. Pese a que los números en Colombia realmente son muy malos, como lo habíamos visto inicialmente, y que somos el segundo país en Latinoamérica con el bullying disparado, hay muchos programas que se han visto que se van reforzando, ¿sí? Y uno de estos es este programa Parceros, que tenía la intención o que tiene la intención y que ha demostrado realmente resultados muy positivos, que es por unos estudiantes de la Universidad de Nariño, en donde ellos lo que hicieron fue mediante etapas, ¿sí? Reforzar esta interacción en los grupos del colegio, entre los grados, entre los salones. Entonces, uno, desarrollar que pues no siempre sea el círculo, siempre los dos mismos, tres mismos, cinco mismos, sino que se empiece a trabajar de manera didáctica con los diferentes grupos, que haya una vigilancia más concreta acerca del comportamiento de los estudiantes en la hora del colegio, ¿sí? Bueno, yo entiendo que a veces no se tiene cómo, ¿sí? Que pues toca colegio público, y que el colegio público es supremamente difícil poder tener un control efectivo en esta situación, porque es que son muchos estudiantes. Pero si usted como mamá o papá tiene la oportunidad de tener a su hijo en algún otro colegio, yo lo invito que antes de realmente preguntar por las clases de equitación, de natación, de italiano, francés, alemán, y etcétera, etcétera, pregunte acerca de los programas que tienen para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales en los estudiantes. Que realmente pregunten por la ruta de atención del bullying, ¿sí? Y de cómo detener y hacer una prevención de esto, porque estos programas son para prevenir, ¿sí? O sea, favorecen como la relación entre los estudiantes para prevenir que realmente se desarrolle esto y en dado caso poder tener como una identificación asertiva y sobre todo precoz de la situación y poder poner manos a la obra. Tener personal entrenado en esta situación, ¿sí? Y no quiere decir que es que yo solamente voy a contratar al psicólogo con máster y PhD en manejo de acoso escolar, no, sino es fomentar que el colegio fomente la formación constante de sus profesionales para que tengan la capacidad de poder afrontar este tipo de situaciones. No solamente en Colombia, porque este es como uno de los programas más efectivos que se ha desarrollado. En el mundo entero se ha visto la creación de este tipo de programas en donde realmente el objetivo común de todos es el fortalecimiento de las relaciones. No quiere decir que es que mi hijo, si no se habla con todo el mundo, entonces está teniendo problemas de conducta. No, el problema, o sea, o la situación, el punto es que realmente mi hijo tenga la tolerancia para poder afrontar las diferentes situaciones. Y no solamente con sus pares, incluso en México hay uno pues porque las estrategias son diferentes, unas son mediante trabajo en equipo, otras son mediante estrategias de juego, etcétera, porque pues el desarrollo de los niños es individual y puede que mi hijo no sea nada bueno en el colegio, que la matemática se le dificulte, pero sea un artista nato, ¿sí? Entonces es como poder crear estos grupos en diferentes áreas y poder entender que todos tenemos un fuerte, que todos tenemos como un punto, un momento, un estado en el que realmente nos sentimos como un pez en el agua, ¿cierto? Pero hay otros, y en México también se vio desarrollado, que involucraban a los padres. Entonces, de pronto, a veces no se cuenta con el espacio porque se está trabajando de estar yendo al colegio de manera constante, pero sí a ciertas actividades en las que favorecían que tanto los padres de familia como los niños realmente pudieran fortalecer estas relaciones. Y eso hablaba mucho del lenguaje también y de esta relación padre-hijo, porque pues se ha visto que es fundamental para el correcto desarrollo. Yo no puedo pedirle a un niño que en el colegio esté súper, hiper, mega bien cuando en la casa la situación no es. Y han tenido un programa tan individualizado que incluso han tenido detecciones de disfunciones familiares tempranas y las han podido intervenir con éxito. Y eso se ha visto reflejado en el desarrollo del menor. Entonces, realmente me parece que son programas muy efectivos. Claramente entendemos y hay que pararnos en cada país en el que nos encontramos y la situación de Colombia, pues, si bien es positiva en muchos aspectos, hay otros en los que definitivamente se puede mejorar.
Y pues los colegios públicos, los que les decía, son inmensos, de pronto no tienen esa facilidad de tener ese seguimiento como que sea tan personalizada la situación, pero hay otros programas que son como con más multitud que realmente pueden ayudar a este y que implementándolos de manera temprana, que claramente no es un cambio que se va a dar de una semana a la otra porque desarrollar estos programas llevan su tiempo, pero sí los frutos realmente son algo muy positivos y no solamente en el acoso, en el consumo de sustancias, en violencia intrafamiliar escolar, ¿sí? Y también en desarrollo académico. Entonces realmente los frutos y son muy positivos en muchos. Estos lo traigo pues enfocado en la parte de medicina familiar, que son test de tamizaje para poder detectar si una persona es víctima de bullying, si es victimario de bullying y de cyberbullying. Entonces esta es la de cyberbullying de victimario, perdón. Esta es la de víctima. Y esta es la del bullying propiamente, que vemos que las primeras preguntas hacen referencia a si he sido víctima y las últimas hacen referencia a si he sido victimario. El bullying se debe tratar, ¿sí? Por favor, basta ya de ignorarlo, o sea, de minimizar tanto la violencia en nuestro país, porque por eso es que no hemos avanzado mucho, porque se nos hace tan normal muchas situaciones que realmente no lo son. Hay diferentes como estrategias que se pueden utilizar. Aquí pues yo vengo a dar modo de consejo, sí, como de pronto una sugerencia y lo enfoqué por grupos. En cuanto a los padres de familia, conocer el círculo social en el que se desarrolla su hijo realmente es muy importante. Estar muy alerta a conductas violentas, sí, y también a cambios de personalidad. Yo sé que de pronto nosotros nos crearon así, pero la violencia con violencia solo va a generar más violencia. ¿Sí? Hay muchas otras maneras de poder afrontar la situación. Asesore, oriente y apoye a su hijo para una sana convivencia y sobre todo refuércelo, o sea, realmente llénelo de tanta confianza y seguridad en que usted va a estar ahí para apoyarlo de tal manera que él tenga la confianza de hablar y poder comentar situación. Pregúntele cómo le fue hoy. ¿Qué pasó? Aprenda a mirar este lenguaje no verbal, porque yo puedo decir bien mirando al piso con la cara triste, sin, sí. Entonces estoy diciendo bien, pero todo mi cuerpo está diciendo que no estuvo bien. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Desde el primer momento. Si bien no puedes estar en la casa, una llamadita, una videollamada, 2 minuticos. No se gasta mucho y realmente puede tener bastante impacto en el desarrollo del día a día de estos menores. La comprensión y la solidaridad, ser empáticos, poder ponernos en el lugar del otro, ¿sí? Unir fuerzas y recursos con padres de familia y con educación y con el instituto educativo como tal, con profesores. A veces creemos que estas luchas se dan solos, ¿sí? Y ahorita vamos a ver de pronto con el desarrollo de algunas leyes que no, que realmente hay unas que se deberían estar implementando en todos los centros educativos. Y lo otro que la asociación de padres de familia no es solo para mirar actividades, interclases, sino que los padres de familia, el comité de padres de familia, una institución educativa es fundamental precisamente para esto, ¿sí? Pues definitivamente unidos somos más fuertes y nos va a ir, de pronto la carga es menor. Campañas de sensibilización, talleres, capacitaciones y demás. Estar atentos a situaciones en el colegio, o sea, a veces no es solo el comportamiento de personalidad de que deje de ser alegre, sino que empiece a disminuir el rendimiento académico o que ciertas cosas se empiecen a presentar. De pronto no era grosero y empezó a responder. ¿Qué está pasando? Puede ser el mismo niño alegre, pero se volvió respondón y grosero y él no era así, ¿sí? Mirar todo este tipo de cosas. Poder dejarlos que se expresen, decir un pensamiento, escuchemos. ¿Qué días estuve en una actividad con el efeólogo de la institución y eran puros adolescentes? Y ellos eran los que estaban tomando como el voto, la voz en esta situación y era tan interesante escucharlos. Una vez cree, hay un adolescentes bobos, niños. Ustedes no saben el mundo de cosas que pueden tener estos niños en la cabeza y lo mucho que nos pueden aportar. Escuchemos realmente a los niños qué tienen que decir, ¿sí? Es importante. La confidencialidad y es entender que ellos también merecen respeto, que si ellos te dicen a ti, oye, yo no quiero que esto lo sepa nadie por ahora, hay que buscar las estrategias para poder ayudarlos. No es que me dijo a mí de pronto que soy la mamá, yo fui y divulgué su intimidad con el abuelo, la abuela, el tío, la tía, el primo, todo el mundo. En Facebook lo publiqué.
Porque ¿qué hace esto? Que se pierda esta confianza y que él ya no quiera contarme nada porque como yo voy a ir a publicarlo a todos lados, uno no sabe realmente cómo él se está sintiendo. Entonces para mí puede que sea normal y que yo lo esté ayudando, yo siento que yo lo estoy ayudando, pero tengo que ayudarlo, pero al mismo tiempo respetar esa confianza que hay entre nosotros, porque si no se pierde. Y ya por último, si definitivamente vemos que no, que con padres de familia no, que con educación no, que con profesores no, que la situación cada vez es más peligrosa, que la violencia avanza. Entonces no es de, ah, no, pues ahí mi hijo no, porque mi hijo no es el del problema, entonces está, oigan, ¿sí? No es que sea pecado. Si ustedes ven que la situación se sale de las manos, que realmente no hay un apoyo, que no hay una perspectiva, saque a su hijo del colegio, porque, o sáquelo de ese ambiente de violencia, porque puede terminar en un suicidio. Y yo realmente prefiero de pronto sentir que cambié a mi hijo de colegio y no sentir que perdí a mi hijo porque no le quise dar la razón. Es que no es cuestión de dar la razón, es cuestión que estamos en un proceso de cambio, ¿sí? Y que pues no todas las instituciones están preparadas para esto, que legalmente no sabemos a dónde acudir. Entonces, en estas situaciones que ustedes ven que no les están dando el apoyo necesario, es mejor retirarlo y de pronto encontrar un sitio donde ya estén avances en la situación y se pueda mejorar esta conducta. Claro, no sin dejar un precedente, ¿listo? Pero evitemos la autolesión en estos adolescentes y en estos niños. En cuanto a los docentes, reconozcan el problema. Yo sé que no es fácil, ¿sí? Pero observando realmente se pueden encontrar ciertos signos de alarma que pueden hacer que cambiemos el chip del pensamiento. Hay que involucrar a los estudiantes, hacerlos sentir que ellos pueden acudir a ustedes como la autoridad que representan en la institución, porque pues recordemos que los testigos pueden llegar a hablar y como ampliarnos el panorama de la situación que se está viviendo realmente en el colegio. Convertir a esos estudiantes pasivos en activos, fomentar el desarrollo de que realmente empiecen a contar qué es lo que está sucediendo para poder darles una ayuda, promover la tolerancia y la inclusión, entender las diferencias, ¿sí? Y que las diferencias no sean un motivo para separarnos, sino que por el contrario podamos unirnos y poder entender que ser diferente no está mal. Y aparte, ¿quién dice que es lo normal? No tenemos la verdad, es como el quién fue primero, el huevo o la gallina. O sea, ¿solamente los blancos tienen la verdad? No. ¿Solamente los negros tienen la verdad? No. Es que si yo soy heterosexual, solo yo tengo la verdad. No. O sea, es que eso nadie nos puede dar una razón concreta y decir, no, es que esto, no, no sabemos. Prestar atención a los agresores, no solamente para irlos a culpar, a discriminar, sino para mirar qué está pasando detrás de este agresor. ¿Sí? ¿Qué tal y sea un niño que nos está gritando que necesita ayuda y lo estamos ignorando? En cuanto a la víctima, que tenga la certeza que la culpa no es de él, que no es de ella. Eh, que sentir el estrés de la situación es algo esperado porque a veces queremos minimizar. Ay, no les prestes atención, no pasa nada, estamos minimizando, ¿sí? No, es entendible tener estrés, es entendible, pero ¿qué es lo que no podemos consecuentar? Que ese estrés lo invada, lo llene de miedos y lo evite seguir, lo detenga en su proceso de avance. Que se sienta orgulloso de la persona que es, con defectos, con virtudes, con cosas por mejorar como todos, que hace parte del proceso y que él está en un desarrollo constante. Y que no tenga vergüenza de pedir ayuda. En cuanto a los testigos, eh, acá pues en caso de que se vea como una acción de violencia es alejarse, porque a veces el quedarse ahí observando lo que hace es alentar al victimario a que continúe con este proceso de violencia, entonces siempre tienen que buscar la manera de protegerse. Y eso incluso es una de las normas hasta cuando uno va a ayudar a alguien en una situación de peligro hablando médicamente, siempre dicen asegure su entorno y asegure que usted va a estar bien. De nada sirve que yo quiera ayudar a alguien y termine pues perjudicándome yo, ¿cierto? Confiar en padres de familia y en docentes que sepa que es un lugar seguro y que ellos van a estar ahí para ayudarle. Que entiendan que de pronto la persona victimaria es una persona frustrada que necesita ayuda y orientación. No es alguien ni para sentirse orgulloso ni querer imitar, pero pues tampoco es alguien a quien se tenga que rechazar y menospreciar. Que conozcan sus derechos, que sepa qué es, cuáles son las rutas, ellos son los primeros que tienen que manejar las rutas de atención, que nunca se debe participar en una agresión y mucho menos fomentarla como reírse o tomar fotos, porque un bullying puede terminar en un cyberbullying sin ningún inconveniente, y más ahorita que todo el mundo tiene un celular.
Al agresor hay que promover esta comunicación efectiva, fomentar los valores, fortalecer las relaciones interpersonales. Es un manejo interdisciplinario, o sea, esto no es solo que es cuestión del psicólogo, trabajo social, familia, todos tienen que estar involucrados. Hay que tener una información constante con los padres. Padres, por favor, escuchen, sean atentos. No cuando se les dice a veces algo no tan positivo de un hijo es porque los queramos agredir, porque los queramos minimizar o porque no los entendamos, sino porque de pronto estamos viendo algo que a veces uno en su amor infinito por sus hijos no ve. Fomentar los trabajos grupales y también fortalecer el área individual. Entonces, realmente es algo que nos concerne a todos porque el trauma que puede generar de todos los tipos, porque no sabemos si la víctima en algún momento, si bien ellos no es que tengan mucha empatía en general, pues qué tal y en una broma mate a algún niño, imagínese el cargo de conciencia que puede llegar a tener esta persona, a este niño que hasta ahora está afrontando el mundo, cómo lo puede tomar o qué puede desencadenar en él. Genera un trauma de alguna manera o puede que lo incite a hacer algunas otras cosas, ojo, ¿sí? No todos se comportan igual, pero hay que poner las cartas sobre la mesa. Generalmente las víctimas pues tienden a autojustificarse, a no prestar atención, pero todo esto es lo que va a fomentar la comunicación efectiva. En cuanto al clima y el funcionamiento escolar, entonces realmente es poder fortalecer que los chicos aprendan a ser empáticos, ¿sí? Realmente lo de los juicios morales correctos que habla la literatura, ¿quién puede tener la verdad absoluta de lo que es correcto y no es correcto? Pero yo creo que la tolerancia y la empatía es una muy buena base y un primer paso bastante efectivo. Esta es la ley que rige en Colombia actualmente, la 1620 del 2013. Realmente ya estábamos hablando del manejo del acoso escolar, que va a tener como función, uno, 4 pilares fundamentales y es la promoción, la prevención, la atención y el seguimiento de estos casos. Se supone que esta ruta debería estar implementada en todos los colegios. Preguntemos qué ruta están implementando en los colegios o si por lo menos tienen conocimiento de esta y si no, seamos nosotros el cambio que necesita esta situación. Listo, el colegio no lo tiene, válido. ¿Qué no es válido? Que sabiendo que existe no la empiecen a implementar. En cuanto a la atención, pues la promoción y la prevención es hablar, educar, fortalecer realización de talleres, pero en cuanto a la atención ya lleva un proceso de identificación y ahí lo clasifican como por grupos o por tipos. Tipo uno, que es una violencia que se considera no va a tener ninguna repercusión ni física, ni psicológica, ni de ningún tipo. O sea, por el contrario, son cambios de comportamientos, o sea, cambios precoces que se pueden detener. En cuanto al tipo 2, ya hablamos de propiamente el bullying. Acuérdense que es la intención de hacer daño repetitiva pues, en compañeros y en un compañero con la incapacidad de defenderse. Este pues ya va a tener desde aquí, desde el primer momento que esto se lleve a cabo y hay un reconocimiento, desde aquí ya tiene que intervenir multidisciplinariamente, psicología, trabajo social, los directores, el profesor, la familia, para evitar que esto se siga desarrollando. A veces la detección se realiza en estadios muy avanzados, cuando ya no solo hay, digamos que una cosa por corregir, sino miles de cosas por corregir. Y esto hace pues que uno sea más lento y dos, pues realmente evitemos el impacto que puede llegar a tener. Y el tipo 3 pues ya son las situaciones realmente irreversibles, por lo menos el caso de un niño que casi muere empalado. Ya esto es un tipo 3 y ya esto incluso requiere la intervención del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, de poder, o sea, poder conservar los derechos de esta infancia y adolescencia. Entonces, digamos que ya este es el rojo, o sea, de verdad que este ya es el más peligroso de todos. La idea es evitar realmente pasar del tipo 1 al tipo 2 y podamos poder hacer ahí la detención. Hay otras sentencias, por lo menos la sentencia T917 del 2006, que habla que las entidades educativas pueden proceder a la expulsión sin terminar labor como entrevigilante de la sanción, porque a veces se cree esto, no es que el colegio no puede expulsar, el colegio sí puede expulsar, sí puede expulsar a un estudiante al que se le hayan brindado todas las medidas, todo como asegurándole todos sus derechos y poder generar un acompañamiento que uno no tenga la colaboración de los padres de familia, porque es que esto no es algo que le incluye solo al colegio, o sea que solo es responsabilidad del colegio, no señores. Y dos, que no hayan tenido ningún tipo de fruto y que por el contrario se haya podido identificar en un tipo 1 y ya vaya en un tipo 3. El colegio puede expulsar a este miembro. Sin embargo, que sí no puede hacer desligarse de la situación. Se tiene que seguir, continuar haciendo un seguimiento, pero sí es posible. ¿Sí? La sentencia T478 del 2015, que es realmente no exponer a los integrantes de la comunidad educativa, ya que pueden afectar los derechos fundamentales de los implicados, y es precisamente que los
las entidades que son las autoridades no sean como las primeras en generar esta controversia o que generen este bullying, que los profes empiecen a burlar de los estudiantes, es una falta de respeto, ¿sí? Que lo empiecen a juzgar porque es que resulta que los profes tienen una creencia religiosa y entonces el muchacho de una orientación diversa. Entonces, si ellos llegan a burlarse o empiezan a abrir esta puerta, pues los estudiantes van a sentir que ellos también están en toda la libertad de poder hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que pueden llevar al suicidio o simplemente que la agresión física sea tan extrema que puedan llegar a matar a un estudiante en un colegio. Entonces, la invitación es no hacer parte de ningún tipo. Usted puede tener sus creencias religiosas, puede creerlo, sí, pero en este tipo de ambientes uno tiene que ser neutral, ¿sí? Y dejar de pronto su pensamiento para uno mismo, pero ¿por qué? Porque eso puede llegar a afectar la persona que tenemos enfrente, y más en el caso de los menores de edad. Si no, la acción de tutela siempre es válida y se debe instaurar, porque no es simplemente, no me prestaron atención, listo, ya lo cambio y no pasa nada, no. Porque si no, hoy es su hijo, hoy es su familiar, mañana puede ser otro. Esta es una serie de Netflix que me pareció muy buena, que es El hombre más odiado del Internet. Es como los primeros pasos del control que se intenta hacer sobre el Internet como tal. Uno expone que a veces somos muy duros a la hora de juzgar, entonces siempre es como que eso es culpa suya por tomarse esa foto. ¿Quién la manda? Si usted no quería que nadie la viera, ¿para qué se la toma? O sea, esto no es una manera de ayudar a una víctima, a una persona que está sufriendo este tipo de cosas. Y que sí se puede, que de pronto nos falta mucho, pero sí se puede llegar a ciertas medidas de control en este tipo de circunstancias. El 2 de mayo se celebra el Día en contra del acoso escolar y, por favor, el bullying hay que detenerlo, todos podemos colaborar. No sé, dudas, preguntas, inquietudes. Qué pena extenderme tanto, es que me pongo a hablar y se me va el tiempo. No sé si alguien quiera comentar algo o hayan dudas, siempre muy dispuesta. Ay, muchas gracias, doctora, por esta charla. Nos hace entender que no solo como, digamos, familiares o personas cercanas a estos, pues, individuos que son víctimas o victimarios pueden actuar, sino también como personal de salud. Me pareció muy interesante esta ley de la que tú hablas porque no tenía conocimiento. Entonces, pues, gracias por toda esta información que sé que nos es útil, pues, a todos nosotros. Ya Pues te sé, agradezco. nos preguntan, Mm, ¿y qué hago en este caso? Y uno, eh, no sé. Entonces, sí, es importante tenerla en cuenta. Sí, doctora, pues ese sería mi comentario. Si alguien más quisiera comentar algo adicional o hacer alguna pregunta o lo que quisiera, entonces están los micrófonos abiertos. Gracias. Bueno, en todo caso me pueden escribir en cualquier momento si tienen dudas, inquietudes, quieren ampliar el tema, con todo el gusto del mundo. Vale, doctora, Muchísimas gracias, muchísimas gracias. doctora. Bueno, entonces una feliz noche para todos y muchas gracias, doctora, por siempre, pues bienvenida acá en el grupo. Muchas gracias a todos. Que tengan una buena noche.